Mi abuelo materno desde joven fue un hombre de campo y trabajo. Se crió en la zona rural de la ciudad de Crespo, a tan solo 30 kilómetros de Paraná. Tuve la enorme suerte de acompañar sus últimos años, pasando tiempo tanto con él como con mi abuela. Tardes enteras escuchando sus historias, mientras tomábamos esos mates amargos que tanto hoy se me han apegado. La nostalgia de recordarlos me traslada en el tiempo y me hace rememorar una tenebrosa anécdota que él siempre me contaba. Ese día había sido de arduo trabajo en el campo, hacía calor y los mosquitos no daban tregua alguna esa noche. Mi abuelo, un jovencito de 17 años por aquel entonces, se preparaba para irse a la cama. Estaba cansado y temprano a la madrugada tenía que ordeñar las vacas. Estaba un poco molesto porque había discutido con su madre, así que se fue a dormir sin cenar. La velada estaba calma, hasta que los intensos ladridos de los perros irrumpieron la noche. Él se levantó, salió y observó a los animales inquietos, así que pensó que podría tratarse de algún ladrón, pero allí no se veía nada. Al regresar, llamó su atención la actitud de los perros, los cuales dejaron de ladrar y comenzaron a sollozar asustados. Si bien era extraño, le restó importancia a la situación. No obstante, regresó a su dormitorio para intentar dormirse de nuevo. Justo allí comenzó a escuchar un susurro extraño, como si alguien intentaba hablar desde el otro lado de la ventana. Encendió la luz y volvió a levantarse, pero mientras lo hacía, observó una sombra acercarse hacia la puerta. Segundos después, fue testigo de lo más aterrador que le pudo suceder en la vida, la aparición del mismísimo diablo. Él siempre lo describió de la misma forma. Un hombre con capucha negra que al revelarse enseñaba un rostro de color rojo. 2 curvadas astas en la cabeza, ojos negros y un largo bastón de madera en su mano izquierda. Mi abuelo se llenó de mucho terror y solo atinó a cubrirse con la cobija hasta la cabeza. En este lapso escuchó pasos como pisadas de caballo y luego una profunda respiración cerca de su rostro. Después de eso, no se escuchó más nada. Al día siguiente no podía levantarse. Es que en realidad nunca se había dormido, pero al quitarse las frazadas ya no había nada. Era una historia extraña y difícil de explicar, pero cada vez que la contaba, la narraba exactamente igual. Esta otra historia, si bien suena muy disparatada, tuvo mucho eco en mi región allá por el año 2016. El extraño hecho sucedió en Puerto Ruiz, una localidad del departamento Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Es un paraje que se ubica sobre la costa derecha del río Gualeguay. Allí fue donde ocurrió esta rara situación que pocos creyeron. Cuenta un paisano que una noche sin luna, merodeando el monte entrerriano, se topó con un enorme carpincho. Para quien no lo conoce, se trata de un animal autóctono del litoral argentino. Es similar a un roedor, pero es tan grande como un perro. Y bueno, ni bien lo divisó, intentó darle caza, pero el escurridizo animal escapó. A escasos metros intentó otra vez atraparlo, pero nuevamente el carpincho lo volvió a eludir. Así que pasados unos minutos, lo observó salir de un matorral. Se quedó atónito al verlo cambiar de forma. Ahora se había convertido en un zorro gris, un depredador de la zona. Generalmente cuando llueve en exceso, suelen formarse tajamares o pantanos lodosos, así que en uno de estos, el animal logró escabullirse y ocultarse. El paisano, de igual manera, lo persiguió cuchilla en mano para asesinarlo. Pues de niño solía escuchar muchas historias y leyendas sobre extrañas apariciones en el monte.
Algunas de ellas contaban que las brujas podían cambiar su apariencia y convertirse en animales. Pero lo que este hombre iba a vivir sería mucho peor. Continuó detrás del zorro por varios minutos más, hasta que de repente el animal volvió a mutar. Esta vez se convirtió en un ser pálido de extensa cabellera, ojos oscuros y uñas extremadamente largas. Este ser se veía abominable, pero eso no acobardó al paisano, quien comenzó a gritarle barbaridades al monstruo. Al escucharlo, la criatura atacó con sus afiladas uñas sobre el cuello del campesino, logrando lastimarlo. Pero a pesar de ello, el hombre alcanzó a clavarle su cuchilla en varias partes del cuerpo, dejándolo bastante malherido. Finalmente, al correr de unos minutos, la criatura comenzó a escupir sangre y mientras caía pesadamente sobre las hierbas, murió. La verdad que olía tan mal que parecía estar podrida por dentro, pero lo que sucedería después es muy difícil de explicar. Un portal de fuego se abrió en medio del monte y desde su interior aparecieron demonios en forma de niños y otro con silueta de mujer. Los pequeños estaban tan delgados y hambrientos que desesperados comenzaron a comerse a la criatura que yacía muerta. Luego el portal se cerró y la noche sin luna volvió a su calma, tal como estaba. A pesar de ello, este pobre hombre fue tratado como loco y muchos en la actualidad lo acusan de borracho mentiroso. Sin embargo, pocos pueden explicar lo que hasta el día de hoy orgulloso lleva marcado en su cuello. La cicatriz que le dejó como recuerdo Mandinga, aquel día que él le sentenció su muerte. La provincia de Tucumán, ubicada en el norte argentino, suele ser conocida por la cantidad de leyendas urbanas que la rodean. Aunque en su mayoría, las manifestaciones acostumbran a ocurrir en sus montañosas y áridas llanuras, también las hay en sus campos y fincas. De eso trata la siguiente historia, la cual resultará tan espeluznante como inexplicable. Todo comenzó cuando el cuidador de una plantación de cítricos padeció una velada de espanto y terror. Situaciones extrañas comenzaron a perturbar su tranquilidad en la noche, logrando que desde entonces jamás quisiera regresar a la finca. La historia nos cuenta que el hombre acababa de tomar su turno como cada noche. Hacía frío y desde el cielo no dejaba de lloviznar. Pese a ello, decidió realizar su primera recorrida, encontrando finalmente todo en óptimas condiciones. No obstante, cerca de la medianoche escuchó ladrar a los perros de la finca. Sinceramente la situación lo sorprendió, así que tomó una linterna, su rifle de aire comprimido y se dirigió a verificar qué sucedía. A simple vista no observó nada extraño, así que después de deambular en la intemperie, decidió volver a la casilla. La noche continuó lenta y muy de a poco el sueño comenzó a ganar su partida. Entonces decidió prepararse un fuerte café negro. Sin embargo, pasadas las 2 de la mañana, los perros lo volvieron a despabilar cuando comenzaron a comportarse de forma extraña. Volvió a salir de recorrida y a pesar que los animales acostumbraban a ir con él, esta vez se inquietaron y se negaron en hacerlo. Es más, se escondieron nerviosos en el interior de la casilla. Todo se veía muy raro. No obstante, el hombre regresó a su puesto sin novedades, se encontraba tranquilo, aunque en el fondo sabía que algún furtivo animal merodeaba a los limoneros. Las horas continuaron, faltaba poco para el amanecer. A esa altura los perros habían tranquilizado. Parecía que el turno terminaría en calma, pero de repente comenzaron a ladrar, aunque esta vez parecían estar atacando a alguien. De inmediato, el sereno se escabulló con rifle en mano hacia las plantaciones.
Una vez estando en un rincón, pudo ver a los perros encarnizados de rabia. «¿Quién anda allí?», exclamó nervioso mientras acercaba en dirección a los árboles. «Hable, carajo», volvió a gritar, pero de igual manera nadie respondió. En ese momento, los animales comenzaron a comportarse algo erráticos. Se movían de un lado para otro, parecían perdidos mientras aullaban desconsoladamente sin parar. Y finalmente, huyeron despavoridos hacia la casilla. Convencido de que se trataba de algún depredador, el hombre se adentró en lo profundo de la quinta y mientras avanzaba, le pareció distinguir una risa macabra. Por unos segundos pensó que la adrenalina y el miedo le habían jugado una mala pasada, pero enseguida otra carcajada tétrica y atemorizante retumbó en la lluviosa madrugada. Y bueno, ahora sabía que no se trataba de ningún animal. Empezó a sentir un escalofrío que recorría todo su cuerpo. Claramente presagiaba que algo peligroso se escondía entre los limoneros. Hasta que de pronto percibió un olor nauseabundo, como si allí hubiera un animal muerto. Sin embargo, a los pocos segundos comenzó a escuchar pisadas a sus espaldas. Así que esto lo alertó, pues era evidente que alguien caminaba rápidamente entre las plantas. «Basta, deje de molestar, estoy armado y no voy a dudar en gatillar», gritó desesperado. Pero un sinfín de carcajadas como respuesta atormentó aún más su velada. Asustado comenzó a iluminar en todas las direcciones y a pesar de que los ruidos se escuchaban cada vez más claros, al alumbrar allí no había nada. Hasta que sin darse cuenta, se percató de lo mucho que se había alejado de su puesto y fue justo allí que alguien le chistó 3 veces por su retaguardia. La situación lo dejó perplejo, pues podía sentir un tibio aliento que le brotaba desde su nuca y llegaba hasta lo bajo de su espalda. Luego, otra vez escuchó la risa macabra susurrando. Rápidamente se dio media vuelta, esperando encontrarse con lo peor, pero allí no había nadie ni nada. Desesperado regresó porque entendía lo que estaba sucediendo y sabía que ese presagio que tanto lo había perturbado no significaba nada bueno. Intentó buscar al gato, pero no pudo encontrarlo, mientras que en la lejanía oía a los perros llorar como lobos. Pero lo más extraño es que pudo ver a un enorme pájaro con rostro humano sobrevolar los limoneros. La verdad que eso lo aterró demasiado, así que solo atinó a gritar como loco y correr llorando sin parar. El sereno terminó encerrado en su garita, con su radio a todo volumen. El gato y los perros aparecieron muertos en avanzada descomposición. Además, encontraron cientos de limones putrefactos dispersos por todo el predio. Nadie, ni siquiera los dueños, lograron entender qué había pasado. Todos, menos el sereno, quien desde aquella noche sigue afirmando que algo fuera de este mundo merodeó amenazante sobre los cielos de la finca. La siguiente historia que les quiero contar sucedió hace muchos años en un pequeño poblado rural llamado Alcaraz, un asentamiento habitado en su mayoría por gente trabajadora, abocados a la cosecha de cereales y a la producción tambera ganadera. Los alcaraceños se conocían de memoria, pues siempre existía el primo de uno o el tío de otro. Por tal razón los chismes estaban a la orden del día y sobre todo en cualquier lugar. De eso trata la siguiente historia, la cual narra a un grupo de amigos. Laura, Tito, Pocho y Gilesa, quienes no tuvieron miedo en desafiar el destino. Los chicos eran vecinos desde pequeños, prácticamente de toda la vida, y a pesar de sus diferencias, se conocían a la perfección. Laura era muy dedicada y estudiosa. Para los demás, sería la primera en lograr escapar del pueblo
y cumplir su ansiada meta de ser ingeniera. Tito, en cambio, amaba los motores y la mecánica. Si bien era un muchacho muy íntegro de mente, poco le interesaba el estudio, ni siquiera había terminado la primaria. Se ganaba la vida manejando un viejo tractor desmalezador. Y bueno, los demás eran los peores rebeldes que Alcaraz supo conocer. Tanto Poncho, así como Gisela, se pasaban todos los días dando vueltas drogados por la calle, y en oportunidad que tenían, se hacían amigos de lo ajeno. Estos dos chicos realmente eran una pésima influencia. Cada vez que podían, se reunían a charlar y a pasar el rato, así como sucedió aquella fría y lluviosa noche de otoño. Se encontraban bebiendo y jugando cartas en una vieja tapera a las afueras del pueblo. Casa que hace cientos de años supo estar habitada por una familia de inmigrantes y en donde sus paredes escondían un trágico secreto. Por aquellos años, casualmente una noche de otoño, el dueño de la residencia enloqueció, asesinando a machetazos a su esposa y a sus 3 hijos. Él, quien aducía padecer delirios místicos, terminó su desidia al ahorcarse en la rama de un añoso nogal en el fondo del patio. Extrañamente, la edificación con el pasar del tiempo fue reacondicionada en varias ocasiones, pero lastimosamente sus inquilinos duraban muy poco. Decían sentir ruidos extraños, principalmente en las noches. Muchos vecinos aseguraban ver sombras extrañas sobre sus ventanales. Por esa razón los amigos se encontraban allí, para demostrarse que la historia no era cierta. Es que para los 4 jóvenes, todo giraba alrededor del escepticismo. La noche transcurría y los minutos corrían. No obstante, la tormenta no daba tregua. Tito, quien temprano en la mañana había madrugado, de a rato se adormecía hasta que de repente un estruendo ensordecedor despabiló a todos en la tapera. Se trataba de un fortísimo rayo que muy cerca de ellos se había precipitado, así que el efecto del mismo terminó quemando la única farola que funcionaba en la vieja casona. Esto asustó demasiado a Laura, quien pegó un enorme salto de temor, causando risas y gracia a los demás compañeros. Luego del confuso momento, los chicos notaron que la lluvia había empeorado, volviéndose más torrencial. Y bueno, estaba más que claro que deberían pasar allí toda la noche. Una de las particularidades de la residencia es que estaba situada a un costado del antiguo cementerio judío y cada vez que llovía, todo allí se inundaba. Esto generaba que los viejos ataúdes enterrados quedaran anegados. Y por ende, en casi todo el pueblo podía sentirse el olor a muerto, y justamente eso era lo que en aquel momento sucedía. Esta situación le dio la estúpida idea a Pocho de realizar un desafío con sus amigos. Él mismo trataba de caminar hasta el interior del cementerio y clavar una estaca sobre la tumba de Eugenio Ragazzi, el desquiciado asesino italiano. Una vez que lo escucharon, rieron a carcajadas, así que pensaron lo lógico, que estaba demente. Además, no le creyeron para nada que sabía la ubicación exacta de la lápida del sujeto. A pesar de ello, el rostro del joven marcó una extrema seriedad. Sinceramente parecía no estar mintiendo. Así que doblegando su apuesta, el muchacho afirmó que Ragazzi nunca se suicidó. Al contrario, al hombre como castigo lo enterraron vivo y murió arañando su ataúd queriendo salir. Tito, al escuchar la nueva versión de la historia, estalló en risas, burlándose aún más de su tonta idea. Pocho no soportó la ironía de su amigo y lo desafió para que fuera él quien visite la inundada lápida. Le dio una estaca de madera para que marcara el sitio y le sirva de prueba, así que lo único que debía hacer
era ir a clavarla sobre la tumba y regresar. El chico aceptó y salió en medio de semejante diluvio hacia el cementerio. Para encontrar el sepulcro debía caminar hasta el final del camposanto, luego doblar a la izquierda, contar 10 pasos y allí estaría la tumba. Pasó una hora, otra más, y de Tito ninguna noticia. Se quedaron despiertos, agazapados, esperando por su amigo, pero nada. Para colmo llovía cada vez más y ninguno se quería mojar. Llegó la mañana y el temporal cesó, pero Tito aún no había aparecido. Ni bien amaneció, sus amigos acudieron al cementerio y lo que vieron allí no tenía sentido. Encontraron al joven acurrucado sobre la tumba. Su rostro era un solo espanto, sinceramente no parecía dormido. Así que al constatar sus signos vitales, se dieron cuenta de lo peor. Tito estaba muerto. Al parecer, cuando intentó enterrar la estaca en el lodoso suelo, también clavó parte de la solapa de su campera. Y al intentar levantarse y no poder hacerlo, creyó que el desquiciado muerto lo había atrapado. Esto generó una desesperación terrible en el muchacho, quien finalmente terminó muriendo de miedo. La noticia devastó a los amigos, pero principalmente a Pocho, quien desbordado por la culpa, decidió confesar la verdad. Que la historia de que al tipo lo habían enterrado vivo era mentira. Esto generó el repudio absoluto de los demás, quienes a partir de aquel día lo dejaron de hablar. Tristemente, Pocho entró en una galopante depresión que solo calmaba con drogas y alcohol. Muchos pensaron que el tipo se iba a ir del pueblo, o peor aún, que aparecería muerto en un zanjón. Pero como les dije al principio, en Villa Alcaraz somos pocos y nos conocemos. Así que la confesión del joven terminó llegando a oídos de los padres de Tito, y créanme, ellos no anduvieron con vueltas. Una noche, mientras deambulaba solo por las calles, la pareja lo siguió hasta un descampado donde finalmente lo capturaron y después de aquel día jamás se supo del muchacho. A excepción de Pedro, el cuidador del cementerio, quien horas después del secuestro aseguró oír gritos y arañazos en una tumba del camposanto. Al día siguiente, la policía local abrió el cajón y se encontró con el cadáver del joven desaparecido, quien totalmente enloquecido había limado hasta los huesos de sus dedos en su desesperación por querer escapar y no morir en el intento, algo que claramente no cumplió. Hola, ¿qué tal querida comunidad? Quiero agradecerles una vez más el hecho de estar aquí y de haber disfrutado de estas historias. Y como bien saben, para mí es un honor poder mandarles saludos, así que en esta ocasión quiero mandar uno muy especial para los miembros de la comunidad, Damián y Mario Gordillo, quien nos escucha desde Toledo. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo.